De acuerdo al consejo de Husai, Absalón convocó a un gran ejército de todas las tribus de Israel para hacerle guerra a ese grupo reducido que aún se mantenía fiel a David y que se encontraban en Galaad al otro lado del Jordán. Absalón era hábil, era un líder por naturaleza, pero lo que nunca hizo fue orar. Nunca hizo fue buscar a Dios, humillarse ante Dios. Su impulso carnal y su hambre de poder le hizo ver a su padre como su más gran obstáculo a desaparecer. Era alguien así como el hijo pródigo de la parábola de Lucas 15 que Jesús contó, en la que no le interesaba a su padre, sino nada más la herencia que él había ganado con mucho trabajo. Mientras tanto, David organizó su ejército, que aunque pequeño estaba muy bien experimentado, con Joab, Abisai e Itai al frente. Rogaron a David que se quedase en la ciudad mientras ellos saldrían a la guerra contra el ejército enemigo. Y dice el verso 5 que el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai diciendo: por amor a mí, tratad bien al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando el rey mandó a todos los comandantes acerca de eso. Así como en la parábola del hijo pródigo, como les mencioné, el padre le dio la herencia en vida a su hijo porque lo amaba y sin embargo siguió tratándolo como su hijo, aun cuando él inmediatamente vendió la herencia y se fue lejos de su padre. De la misma forma, David no veía a Absalón como su enemigo, sino como su hijo amado, apenas un joven rebelde que de pronto ni sabía lo que hacía y por tanto mantenía la esperanza de que se le prendiera vivo y luego perdonarlo y ayudarlo a corregir su mala vida. La batalla se dio en una espesa y densa arboleda en la que el ejército de Absalón con poca experiencia se vio en desventaja y los de David aprovecharon bien. Aunque no era un lugar para ir montado a caballo, dice acá que Absalón prefirió no bajarse y pasó debajo del espeso ramaje de una gran encina y se le trabó la cabeza a este hombre en esa encina y quedó colgado entre el cielo y la tierra, dice el versículo 9, mientras que el caballo en el que él estaba montado dice que se fue y él quedó colgado allí. Aunque David veía en Absalón no más que un hijo desobediente, Joab lo veía como un peligroso disidente enemigo, un hombre desleal, traicionero, por lo que no dudó en contradecir la orden del rey y lo mató allí mismo. Y junto con otros de su ejército lo bajaron, y dice el verso 17 que lo echaron en una fosa profunda en el bosque y levantaron sobre él un gran montón de piedras, y todo Israel que andaban con Absalón huyeron cada uno a su tienda. El capítulo termina diciendo que al saber la noticia el rey se conmovió profundamente, subió al aposento que había encima de la puerta y lloró y decía: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar? Absalón, hijo mío. Qué dolor de un padre cuando un hijo muere. El dolor de un padre o de una madre es tan grande que independientemente de lo que el hijo llegue a ser y hacer, y si por eso tiene que morir, prefiere el padre o la madre morir ellos en lugar de su hijo. Y así es Dios también con nosotros. El amor de David hacia Absalón es una forma de ver el amor de Dios hacia nosotros. Lo peor de David en este caso fue ver en la muerte de Absalón las consecuencias de sus pecados. Ante la parábola de Natán, ¿se acuerdan allá en el capítulo 12? David enojado había dicho que ese rico que había matado la única oveja del pobre debía pagar 4 veces más por la cordera. Esto está en el verso 6 del capítulo 12. Y en la muerte de sus hijos, Amnón y Absalón, David veía ya el cumplimiento de este castigo y deseaba tan solo si le fuera posible
morir en lugar de ellos, pero no podía. Por eso, mi hermano, si vas a tomar la excusa de David para cometer pecado, como muchos hoy día lo hacen, si David pecó, pues yo también puedo pecar. También toma en cuenta las consecuencias posteriores, porque el pecado no llega solo, siempre llega acompañado de la muerte, del dolor, del sufrimiento, de la desgracia, de la desdicha. Y eso es lo que vemos acá con David. Dios es perdonador y David se salvó, pero también tuvo que enfrentar serias dificultades. Dios nos libre de todo eso. Tratemos, luchemos, esforcémonos y pidamos de Dios fuerza para serle fiel, porque el que es fiel disfruta de la bendición y de la seguridad de caminar con Dios. Y si eres fiel, busca perdón a Dios, pídele fuerza para soportar las consecuencias, que lo más importante finalmente es que tú y yo podamos encontrar la vida eterna. Que Dios te bendiga.